Bienvenidos a un viaje fascinante por uno de los movimientos más básicos pero sorprendentes del cuerpo humano, caminar. Aunque lo hacemos sin pensar, caminar es una verdadera obra maestra de la física y la biomecánica. En este video vamos a descubrir cómo el torque y el movimiento angular juegan un papel crucial en cada paso que damos, desde el impulso de tus piernas hasta el balanceo de tus brazos para mantener el equilibrio. El cuerpo coordina fuerzas invisibles para que el caminar sea algo tan natural, así que ponte cómodo y prepárate para ver el simple acto de caminar desde una nueva perspectiva. ¿Qué es el movimiento angular? El movimiento angular, también conocido como momento angular o momento cinético, es una magnitud física que se describe el estado de rotación de un cuerpo en torno a un punto o eje. Se puede entender como el equivalente rotacional del momento lineal, el cual describe el movimiento en línea recta. El momento angular es una cantidad vectorial que depende de varios factores, como la masa del objeto, la velocidad angular, que es la rapidez con la que gira, la distancia desde el eje de rotación hasta el punto donde se mide. En términos más técnicos, para una partícula puntual, el momento angular L se define como L es igual a R por P, donde R es el vector de posición del objeto respecto al punto de referencia, y P es un momento lineal que se calcula como P es igual a masa por velocidad. ¿Cómo se mide el movimiento angular? El momento angular se mide en unidades del Sistema Internacional como kilogramos por metro cuadrado por segundo. Para calcularlo se utilizan diferentes fórmulas dependiendo del tipo del objeto. Para una partícula puntual se mide m, que es la masa, Lr, que es la distancia del eje de rotación, y W, que es la velocidad angular, en radianes por segundo. Posición angular. La posición angular es la medida del ángulo que un objeto ha rotado respecto a un eje de referencia. Se expresa comúnmente en radianes o grados. Esta medida indica la orientación de un objeto a un sistema de coordenadas, permitiendo entender cómo se encuentra posicionado en la relación con un punto de inicio. La aceleración angular es la tasa de cambio de velocidad angular con respecto al tiempo. Indica cómo cambia la velocidad de rotación de un objeto. La fórmula para calcular la aceleración angular es aceleración angular, que es igual al cambio de velocidad angular dividido por el cambio en el tiempo, que esto es igual a la velocidad angular menos la velocidad angular inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Se mide en radianes por segundo al cuadrado. Velocidad angular. Se refiere a la rapidez con la que un objeto rota alrededor de un eje. Se define como el cambio de posición angular por unidad de tiempo. La fórmula para calcular la velocidad angular es igual al cambio de rotación angular dividido por el cambio en el tiempo. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. ¿Qué es el torque? El torque, también conocido como momento de fuerza o fuerza rotativa, es una magnitud física que mide la capacidad de una fuerza para provocar la rotación de un objeto alrededor de un eje. Se puede entender como la cantidad de fuerza que se aplica a un objeto para hacerlo girar. El torque se genera cuando se aplica una fuerza a una cierta distancia del punto de rotación, lo que crea un efecto de torsión. La fórmula básica para calcular el torque es torque, que es igual a fuerza aplicada por la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de rotación, que es el brazo de palanca, por el ángulo entre la dirección de la fuerza y el brazo de palanca. ¿Cómo se mide el torque? El torque se mide en unidades del Sistema Internacional como Newton por metros. En algunos contextos, especialmente en Estados Unidos, también se utiliza libras por pie. En el torque tendremos el efecto de caminar, que es que durante el movimiento las fuerzas aplicadas por los músculos y el peso del cuerpo generan torques en las articulaciones de las piernas, permitiendo el desplazamiento. En primera instancia tendríamos el contacto inicial. En esta primera fase, cuando el talón toca el suelo, la rodilla está ligeramente flexionada, aproximadamente 5 grados. Esta flexión ayuda a absorber el impacto del contacto inicial. Seguidamente tendríamos la fase media de apoyo. Aquí, la rodilla comienza a extenderse gradualmente, se acerca a una posición casi recta o cercana a los 0 grados. Este movimiento permite a la rodilla soportar el peso del cuerpo de manera eficiente. Finalmente tendríamos la fase terminal de apoyo. Al prepararnos para el despegue del pie, la rodilla vuelve a flexionarse ligeramente, alcanzando entre 15 y 20 grados de flexión. Esta flexión ayuda a preparar a la pierna para el impulso y el despegue del suelo. Ahora analizaremos cómo el torque en la rodilla varía a lo largo del ciclo de la marcha y por qué es fundamental para soportar el peso corporal
absorber impactos y proporcionar el impulso necesario para avanzar. Al igual que el movimiento angular, también se comenzará con la primera fase, en este caso el contacto inicial. En el momento en que el pie hace contacto con el suelo, los músculos extensores de la rodilla, principalmente los cuádriceps, generan un torque importante. Este torque es necesario para absorber el impacto y controlar la flexión de la rodilla, evitando que ésta se doble en exceso y permitiendo un aterrizaje suave. Seguidamente tendríamos la fase media de apoyo. Durante esta fase, el torque en la rodilla es crucial para soportar el peso corporal. Los cuádriceps siguen activos, proporcionando estabilidad y evitando que la rodilla se colapse hacia adelante, lo cual es fundamental para una marcha segura y controlada. Finalmente, la fase terminal de apoyo. Aquí la rodilla empieza a flexionarse en preparación para el despegue del pie. En esta etapa, el torque generado por los cuádriceps disminuye, mientras que los isquiotibiales, que son los músculos flexores, empiezan a generar torque. Este cambio de activación permite controlar la extensión de la rodilla y prepararla para el siguiente paso. Y ahora, para terminar, concluiremos con una pregunta. ¿Qué pasaría si es que vemos la marcha de un ángulo frontal? Al ser una marcha de un ángulo sagital, no alcanzamos a ver los detalles sobre esa marcha. Y al ser una marcha de un ángulo frontal, podremos ver qué tipo de paciente estaremos tratando. Como podemos ver, vamos a tener distintos tipos de marchas, como la marcha cerebelosa, la marcha sensitiva diabética, la marcha espástica, la marcha parkinsoniana, la marcha estepaje y la marcha de Trendelenburg.